Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les hablaré de los cambios de criterios eh, de Fidel y estos que lo acompañan en el poder. Según un fracaso, venía posteriormente un cambio en sus criterios. Solamente hay tres cuestiones en las que nunca ellos han cambiado. Y es porque estas tres cuestiones les cuestan el poder. Uno de ellos es el unipartidismo. Están muy conscientes y están muy claros que el día que exista otro partido en Cuba, desaparecen para siempre el Partido Comunista y sus seguidores. Dos, el control y represión sobre el pueblo. A eso nunca han renunciado, a controlar a través de la federación, de los CDR, a través de las organizaciones supuestamente independientes que están controladas por ellos, y a que aquel que se salga del carril sea llamado a contar por los órganos de la seguridad del Estado. Es otro aspecto, porque ellos saben que el día que permitan que el pueblo exprese sus criterios, que se organice en sociedades civiles independientes reales, se caen, no duran mucho en el poder y siguen apostando por la más que fracasada empresa estatal socialista que causa o ha causado millones de dólares o cientos o miles de millones de dólares de pérdida al pueblo cubano. No renuncian a ella porque el día que dejen de la mano la empresa estatal socialista, pierden el poder que los ha acompañado a través de los años. Controlan a los trabajadores, controlan sus salarios. A estas tres cosas no han renunciado ni han cambiado de criterio. Con relación a otras vamos a ir hablándola. Veamos algunos de estos cambios de criterios que se han sucedido desde la época de Fidel. Recuerden el dólar, la moneda del enemigo. ¿Cuántos cubanos no fueron sancionados por poseer, tener cash de dólares, tener dólares en sus manos? Y ahora están a la casa del dólar por donde quiera que éste aparezca y de la forma que más le convenga o que le sea posible hacerlo. Ese es otro cambio de criterio. Recuerden la inversión extranjera, que fue desterrada, fue eliminada porque era entregarles el país a, a los extranjeros. Cuestionaban que si Cuba, o decían mintiendo, que si Cuba, la economía cubana estaba en manos de Estados Unidos. He hablado de eso y era mentira. Y sin embargo, ahora lloran, corren para que los extranjeros inviertan en Cuba. E incluso aquellos gusanos, traidores y vendepatrias también desean, estos farsantes, estos mafiosos que están en el poder, que inviertan en el país. Son dos aspectos que han ido cambiando de criterio según sus fracasos y según sus necesidades. Y aquí está, no los queremos, no los necesitamos, que se vayan, recuerden, contra aquellos que abandonaban el país. Hoy, locos porque inviertan en Cuba, porque vengan a gastar su dinero, sus dólares o sus euros, tanto en una inversión como de turistas, como en remesas. Preocupado el gobierno cubano o el desgobierno cubano o la dictadura cubana, porque si se bajaron la cantidad de dólares que podían enviar desde Estados Unidos a Cuba, que eso ha afectado a los cubanos, farsantes que son. Lo que le importa es que ese dinero entre aquí para ellos finalmente tenerlo en sus manos. O sea, ven cómo han ido cambiando con relación a los gusanos, a los vendepatrias, a los traidores, con relación al dólar, con relación a la inversión extranjera. Y veamos alguna cosa acá, ahora algo, de un documental que se llama Cuba la Bella de Ricardo Vega. Oigamos algunas de las cosas que dice Fidel en un momento determinado y cómo con el tiempo, con el fracaso de su política, cambia de criterio y lo expresa públicamente. Escuchen esto acá.
nosotros por nuestra parte no teníamos ninguna duda que el régimen checoslovaco evolucionaba peligrosamente hacia un cambio sustancial en el sistema. En dos palabras, de que el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo y marchaba inexorablemente hacia el imperialismo. Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. Están oyendo cómo este hombre apoyó tácitamente la invasión checa. Escúchenme, disculpe, la invasión soviética a Checoslovaquia. No le importó lo que allí pasara. Como dice que había que defenderlo, que había que impedir que fuera a caer en brazos del imperio, porque todo es el imperio, ¿no? Y cómo le importó poco lo que allí sucedía y cómo defendía esa posición. Pero escuchen ahora, esto fue en 68, escuchen ahora a finales de la década del 90 lo que dice acá, o mejor dicho, a principios de la década, finales de la década del 89, en la visita de Gorbachov a Cuba. Escuchen. ¡Abajo! ¡Sacrificio! Espérense, tuvo un error acá. Espérense. Aquí, como él dice, ¿no? Lo que él dice, tuve un error aquí porque estaba buscando otra cosa y no me di cuenta que esto estaba a continuación, pero escuchen lo que este hombre dice durante la visita de Gorbachov a Cuba. Gorbachov a Cuba en abril de este año, expresamos públicamente ante la Asamblea Nacional nuestro criterio de que debía respetarse el derecho de cualquier país socialista a construir el capitalismo, si así lo deseaba, del mismo modo que exigimos el más estricto respeto al derecho de cualquier país capitalista a construir el socialismo. Nosotros no... ¿Están oyendo? Ya cómo cambia aquí. Sabía que el mundo iba evolucionando, que el campo socialista se venía cayendo como fichas de dominó y que sabía que la Unión Soviética estaba a punto también de desmembrarse y como ya no le convenía seguir en su rigidez porque se iba a buscar de enemigos a todos esos países que venían cambiando de sistema. Y bueno, descaradamente dice que sí, que cualquier país socialista tiene el derecho a cambiar de sistema cuando lo había negado unos 30 años antes. Ese es el Fidel que dirigió nuestra patria por muchos años e hizo de ella todo lo que le convino. Fidel Cuba fue para él un campo de experimentación como tal. Y vamos ahora a un aspecto, le voy a poner primero un pedacito final ahí porque no tengo muy exacto el momento en que él habla y se contradice. Fidel en la zafra de los 10 millones la ponderó, habló mucho de ella, dijo que eso iba a permitir que el país diera un salto en el desarrollo y que se irían resolviendo todos los graves problemas que atravesaba el pueblo, atravesaba el país y que se iría a una mejor vida. Su fracaso estrepitoso, porque solamente a un loco se le ocurría decir que en Cuba íbamos a hacer 10 millones de toneladas de azúcar. Se había planificado para junio cuando en Cuba la zafra eran diciembre, enero, febrero, marzo y a mucho más abril. Él la había planificado hasta junio. La zafra del 70 duró hasta julio y causó millones de problemas
porque se dedicaron todos los recursos a ese fracaso de la zafra, que ha sido la más grande, por cierto, en la historia de Cuba, pero fue un fracaso en todos los sentidos. Y escuchen qué dice después de este fracaso. El 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000.000 estamos cómodos. ¿Cómo? Aquí lo tienen, está en la televisión muy contento explicando. El que lo oye piensa que la zafra se estaba terminando y no había empezado. Y fue el fracaso. Y escuchen esto ahora. Escuchen. Les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blancos. Para los revolucionarios, la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio. Los próximos años serán también años. O sea, está viendo que lo que la revolución le ofrece al pueblo de Cuba es sacrificio. Que los privilegios no son para los revolucionarios. Parece que él no se consideraba revolucionario y consideraba que el pueblo se debía hacerlo porque de privilegios vivieron él y su casta desde que arribaron al poder. Vivieron de privilegios los Castro y la banda que con él asaltó al Moncada y después triunfó en enero del 59, como yo digo siempre, cuando asaltaron el poder. Toda esa casta de comandantes, posteriormente generales, ministros, toda esta gente que asumió el poder el 1 de enero de 1955, gozó de privilegios, de muchos privilegios, y de eso hemos hablado. Y escuchen lo que dice, que bueno, que la revolución solo le ofrece a estas personas, o sea, a los revolucionarios, el sacrificio, que no tienen derecho a otra cosa que no sea a sacrificarse, pasar trabajo, pasar hambre, pasar necesidades, de los cuales ellos estaban exceptuados. Ellos no estaban en eso. Ellos tenían que dirigir la revolución, que ellos se la ganaron, como dicen cínicamente muchos. Quien se la ha ganado siempre ha sido el pueblo cubano, y quien menos se merecía ningún tipo de privilegio fue él. Era él y Raúl, que no tiraron un tiro en la sierra, que estuvieron escondidos, que él nunca combatió. Entonces, como fracasó, sale con esta perorata casi histérica, acompañados y acostumbrados de la histeria de Fidel. Y bueno, acá hay algunos continuadores que van por el mismo camino de sus contradicciones. Raúl, como hablaba poco, él estaba consciente de sus limitaciones, nunca habló mucho. Él se limitaba, él sabía hasta dónde podía llegar y no hablaba mucho. Solamente habló de la leche, que todo el mundo tenía derecho a tomarse un vaso de leche. O sea, no fue muy contradictorio en esto. Simplemente dijo mentiras, como dijeron todos ellos, y fueron incapaces de cumplir con el pueblo en función de sus promesas. Pero no tuvo muchos cambios de criterios, porque él no tenía prácticamente criterios en ese sentido. Él era otro tipo de personas. Y bueno, vamos a oír ahora acá, esperen, a Díaz-Canel, cómo habla, cómo dice, cómo expresa algunas cosas en este video, que por demás ustedes lo van a oír. Estoy tratando de ubicarlo acá, cómo él, de paso, menosprecia a otros pueblos. Escuchen acá ahora. Estoy buscándolo aquí. Esperen un segundo. Bandera recibiendo. Escuchen. 3 hermanas. Una cosa que fue horrenda, una comparsa cubana vestida con la bandera recibiendo un crucero norteamericano.
parecíamos hawaianos. Teníamos Está viendo ahí una comparsa recibiendo norteamericanos que parecíamos hawaianos. Se está burlando de los hawaianos. A esta gente no le importa nada. Ellos se burlan de quien sea. Y está de paso allá diciendo que cómo iba a hacer eso, vestirse de cubano y recibir a un crucero norteamericano. Tal vez si hubiera sido soviético, que diga ruso, no hubiera dicho lo mismo, pero como era norteamericano, le hirió. Vamos a seguir escuchando a este hombre que ha sido, mi criterio, el presidente designado, o quien ha ejercido esa función, puesto a dedo, como lo dicen muchos, más incapaz y más fracasado en la historia de Cuba. Y mira que hemos tenido presidentes incapaces. visto la vez como en Hawái le ponen una cosa y ponen a la muchacha a bailar porque llegaron los americanos. Aquí no hay que recibir a nadie, que lleguen, que se bajen del crucero y que vivan junto al pueblo en Cuba y lleguen a arreglar, porque hay que esperarlo con una comparsa ni con una actividad cultural. Eso está en una mente colonial sumisa. Escucha eso, hablando de sumisos, de coloniales. Está diciéndose a la gente del Ministerio de Turismo, que fueron los que organizaron eso, pero además en estos momentos se hace peor y se hacen otras cosas y se busca el turismo por otros medios, por los medios que sean necesarios. Todo eso hay que desmontarlo. La restauración capitalista, todos lo entendemos. Es volver, en el caso de Cuba, a lo que había antes del año 59. Y uno dice, bueno, él dice volver a lo que había antes del año 59. Está como diciendo que en el 59 se tomaban medidas contra el pueblo y demás. Una contradicción entre esto que él dijo, esto es en el 2018, y lo que está sucediendo en Cuba, donde todas las últimas medidas que se han tomado han sido medidas contra el pueblo. No han adoptado ninguna medida que los beneficie. La supuesta medida que lo iba a beneficiar al pueblo cubano fue la tarea reordenamiento, y ordenamiento fue el desastre más grande y ha causado la hambruna más grande en este país, porque a partir de ahí se ha dejado de producir y han confluido todo un grupo de problemas y dictaron un grupo de medidas que no se han atrevido a poner todavía, medidas neoliberales, medidas de choque, aunque ellos lo nieguen. Esas son medidas de choque que no se han atrevido a ponerla todavía por la situación y la respuesta que le dio el pueblo, porque todas esas medidas van contra el nivel de vida del pueblo, van contra el bienestar del pueblo. Uno dice, ¿hasta dónde van a llevar esta gente al pueblo cubano? ¿Hasta cuándo van a seguir engañando y tratando de mantenerse en el poder? No quieren soltar el poder porque eso representa, y es lo que le preocupa a ellos, perder sus beneficios, perder esos privilegios que Fidel decía que ningún revolucionario debía tener. Y entonces han tomado este grupo de medidas, este paquetazo neoliberal, en un momento triste y duro de la historia de Cuba, como nunca Cuba ha estado en estos momentos. Porque es el 90% del pueblo sin desayuno, ahora para colmo sin pan. Y está hablando este hombre de antes del capitalismo. Vamos a seguirlo oyendo. Imponer eso en Cuba, ¿qué significaría? Perdemos todas las conquistas sociales, todo estaría privatizado. Perdemos todas las conquistas sociales. Yo quiero ver ahora qué conquista social podemos hablar. ¿De qué conquista social me está hablando? La salud y la educación en Cuba son un desastre desde hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Yo quisiera ver cuando él habla de perder las conquistas sociales, ¿a qué se refiere? Habría una enorme desmotivación, enajenación, despolitización. Habla que le preocupa la enajenación, la desmotivación, cuando el pueblo cubano, ahora más que nunca, está enajenado en la locura de buscar el alimento, qué le doy a mis hijos, qué llevan a la escuela, qué almuerzo les van a dar. Esa es la enajenación en la que está el pueblo desmotivado. El pueblo cubano hace décadas que está desmotivado porque trabajes o no trabajes, seas de lo que tiene más alto salario en Cuba, de los más bajos, vas a vivir mal. Si no tienes familiares en el extranjero, si no tienes una entrada extra
que generalmente en Cuba las entradas extras son por o robar o hacer cosas ilegales, pasas hambre, ganes lo que ganes. Y está hablando de este hombre. Y aquí escuchen ahora lo que sí le importa a él. Habla de enajenación, de desmotivación, pero lo que le importa a ellos es esto. Ahora todo el mundo te pone que el cuentaprovisto, el emprendedor al que ellos le han dado mucho bombo y platillo, es la persona de éxito en Cuba. Hubo un negocio que lo quisieron montar que hacía apología a la época de Batista. Él habla, que aquí no se oye bien, él habla de la despolitización. Eso es lo que le preocupa a ellos. Que el pueblo, bueno, el pueblo cubano realmente está despolitizado hace tiempo. Porque al tener el unipartidismo, al responder a un solo partido, a la propaganda que se hace en el país a todos los niveles y por todos los medios está dirigido por un solo partido, el pueblo cubano no sabe qué son partidos políticos, no sabe qué son corrientes. En Cuba se habla de capitalismo y socialismo, no se habla de partidos políticos, de corrientes políticas, de nada de eso se habla. El pueblo cubano sí está despolitizado desde hace décadas, prácticamente desde el mismo año 1959. Y eso es lo que le preocupaba a ellos. Ahora habla del trabajo por cuenta propia, que dicen que es mejor que las empresas estatales. Yo creo que a nadie le quepa duda de que el cuentapropismo y la empresa privada es superior a la empresa estatal socialista. Si hay una prueba de ello es Cuba, con el fracaso de la empresa estatal socialista y cómo los particulares, a pesar de todas las trabas, de todas las dificultades que hay en Cuba, han sabido salir adelante. Ya en estos momentos es difícil, todo el mundo está pasando por una muy mala situación y La Habana que mostraba entonces marketing era La Habana de los años 50. Entonces, que no iban a privatizar todo el país por todas estas situaciones que iban a crear. Hambre, descontento, no el hambre, el descontento, la desmotivación, todo eso existe a partir de la implantación del castrismo en Cuba. Y bueno, ahora está la situación con las MIPYMES. Uno dice, bueno, las MIPYMES es privado. Y en Cuba hay miles de MIPYMES que nada le resuelven al país y mucho menos al pueblo. Porque esas MIPYMES no van a desarrollar el país. Y ahí había hace poco habían cerca de 11.000 MIPYMES que lo que se están dedicando en un 90% es a comprar y vender caro a precios que el pueblo cubano no tiene acceso. Y veamos con qué sale mañana o qué salen pasado, qué otros cambios van a dar, qué otros criterios van a inventarse o a reinventarse para mantenerse en el poder, que es lo único que les interesa, estar ahí. Porque si fueran honestos, si fueran patriotas, si le importara a su pueblo, hace rato, hace años, que hubieran entregado el poder y se lo hubieran dado a unos más capaces o que no lo fueran a probar. Pero ya saben que por lo que han hecho en el país van a tener que responder ante la justicia y por demás, si dejan el poder, pierden sus prebendas, que es lo que siempre le ha interesado a estos mafiosos. Los cambios, la veleta revolucionaria va con sus fracasos y con los tiempos y con lo que le conviene y desea que el mundo oiga. Mentirosos, manipuladores y falsos profetas. Un saludo a todos, hasta la próxima.